Pero bueno, buenos días a todos, ya casi buenas tardes. Eh, Primero que todo, darle gracias al doctor Víctor Jiménez y a Lía que me permitió participar en esta importante celebración. Yo les voy a hablar sobre proteínas alternativas vegetales, aprovechamiento de cultivos nativos como fuente de proteína sostenible, es lo que dice ahí abajo. Eh, no me pasa, no sé. Ahora sí, listo. Bueno, como todos sabemos, la población mundial está en continuo crecimiento. Se espera que llegue a 9.000 millones de personas para el 2050. Esto tiene implicaciones muy importantes en la industria agroalimentaria, pues nosotros tenemos que asegurar la cantidad y la calidad de nutrientes para una dieta saludable. Si ven el gráfico acá abajo, normalmente, eh, tradicionalmente los países orientales, ¿verdad? Consumen su proteína de proteína vegetal. Sin embargo, en los países occidentales, la mayoritaria es de proteína animal. Entonces, con el aumento del poder adquisitivo, ¿verdad? De estos países en vías en desarrollo y también del crecimiento poblacional, estamos cada vez migrando hacia el mayor consumo de proteína animal, lo que hace un aumento muy importante de la producción animal. Y es que la producción animal en realidad no es la más sostenible, ¿verdad? En las cantidades que estamos consumiéndola actualmente. Vean que es responsable del 14,5% de las emisiones de de efecto invernadero, ¿verdad? De gases de efecto invernadero. Además de que es la responsable del consumo del 21% del agua total, ¿verdad? De ese vean que el 98% es solo el alimento. Y además, como son alimentos muy perecederos, ¿verdad? Hay unas pérdidas importantes en desperdicio de alimentos. 1/3 de las carnes y los lácteos producidos se desperdicia. Eh, Considerando esto, ¿verdad? Además, le sumamos de que la mayoría de las proteínas vegetales que estamos produciendo no las estamos consumiendo directamente, sino que más bien estamos utilizándolas para la producción animal para luego ser consumidas de forma un poco indirecta. Solo el 40% de las proteínas que producimos llegan directamente hasta nuestros platos. Y en la producción animal, es cierto, también llegan a nuestros platos, pero utilizando muchos más recursos, siendo menos sostenibles en un ciclo mucho más largo. Entonces, la industria alimentaria en realidad siempre se ha enfocado a buscar eh, sistemas alimentarios sostenibles, ¿verdad? En estos sistemas alimentarios sostenibles buscan una producción sostenible y siempre asegurando una alimentación saludable. Pero ¿qué estamos metiendo ahora? Los límites de la tierra, que antes no se consideraba tanto, era como qué podemos hacer para que todas las personas tengan alimentos, pero ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora tenemos que saber hasta dónde llega la tierra y hasta dónde podemos cosechar, producir carnes, etcétera. Entonces, de ahí que ha sido muy, muy importante la evolución de los productos hacia los productos análogos, ¿verdad? Vean que aquí tengo como una pequeña esquema de cómo se ha venido trabajando a través de los años. Primeramente hubo una generación 1 donde en realidad los productos, las proteínas vegetales se usaban más que todo como extensores de carne, desde un punto de vista más económico, no tanto de sostenibilidad y ambiental. Entonces aquí empezamos a usar para hacer los embutidos muchos almidones, muchas harinas, ¿verdad? Que extendían la carne y entonces nos hacía que fuera mayores rendimientos más baratos. En una generación 2, que yo creo que todos los que estamos aquí la vivimos, ¿verdad? Tuvimos como mucha influencia de los productos que eran alternativos no animales, pero que no imitaban a la carne, que esos eran como por ejemplo el falafel, ¿verdad? O el tofu o así. Entonces, estuvieron en mucha tendencia, pero ahora nos encontramos en esta generación 3, donde los consumidores buscan análogos de la carne. ¿Y eso qué quiere decir? Que imiten las características de los productos lácteos y cárnicos, ¿verdad? Que tengan sabores similares, que se parezcan, pero que no tengan proteína animal. En una generación 4, pues esperamos que en algún día, ¿verdad?, llegue al supermercado la carne in vitro, que ya hay muchos inversores, hay muchos estudios al respecto y se cree que tal vez en el 2030 ya esté en el supermercado disponible para los consumidores. Pero entonces, considerando esto, vean que la industria ha tenido una tendencia siempre hacia la búsqueda de proteínas alternativas, proteínas distintas a la proteína animal, ¿verdad? Y yo me voy a referir más que todo a la proteína vegetal. Hay otras, pero no me da tiempo de hablarles de esas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se enfrenta a retos importantes porque la proteína vegetal no se comporta igual que la proteína animal, ¿verdad? Entonces, me voy a referir a 3 retos principales del uso de las proteínas vegetales. El primero es el nutricional, ¿verdad? Y aquí es muy importante que vean que la proteína animal tiene mayor digestibilidad,
tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿verdad? Tiene muy buena solubilidad y muy buena calidad de sus proteínas y otros minerales. Entonces, es un reto muy importante poder hacer esta sustitución. Desde el punto de vista funcional, me voy a referir a un concepto que es el de funcionalidad tecnológica, que en la industria alimentaria es muy importante, porque si estamos hablando de ingredientes, ¿verdad? Necesitamos que sean funcionales cuando uno los va a adicionar a un alimento. Entonces ahí hay factores que son muy importantes de tomar en cuenta, como la solubilidad, la capacidad espumante, la capacidad gelificante, cuánto me va a absorber de agua, si me puede absorber grasa o no. El otro, que no es el menos importante, es el sensorial, ¿verdad? Porque si no logramos el sabor, la apariencia, la textura con estas proteínas vegetales, pues los consumidores no los van a aceptar y eso es lo más importante para que entren al mercado. Entonces, considerando todos estos grandes retos, las leguminosas tienen potencial muy importante, son fuente promisoria de proteínas y me voy a referir a 4 aspectos por lo cual usamos las leguminosas dentro de mi proyecto, ¿verdad? Primeramente, la parte nutricional. Las leguminosas tienen muchísima variedad, o sea, nosotros no comemos solo frijoles, comemos garbanzos, comemos lentejas, comemos cubaces. Hay mucha variedad, esa variedad también está relacionada a su diferentes, ¿verdad? Aspectos nutricionales que tienen, que nos pueden aportar a la dieta. Entonces vean que las leguminosas son fuente de proteína, de fibra, de vitaminas, de minerales como el hierro, están relacionadas a tener un bajo índice glicémico, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Se dice que si comemos 3 tazas de leguminosas a la semana, podemos reducir la mortalidad entre un 5 y un 7%. Esto si lo comparamos con las dietas que se basan principalmente en la proteína animal. Es cierto que tiene un pobre balance de aminoácidos, pero si lo mezclamos con otros vegetales, tipo los cereales, ¿verdad? Podemos obtener una proteína completa y además tiene una buena sensación de saciedad. Desde el punto de vista de sostenibilidad, ustedes agrónomos saben más de eso que yo, ¿verdad? Pero ellas son fijadoras de nitrógeno, entonces son muy importantes, ¿verdad? Se utilizan con distintos cultivos para reducir la cantidad de fertilizantes y entonces eso ayuda mucho, digamos, a los terrenos donde se cultiva. Además tiene la característica de que necesitan bajo consumo de agua, entonces son climáticamente inteligentes, hay mucha diversidad genética, entonces pueden crecer en diferentes puntos con diferentes tipos de climas. Y la vida útil no es algo que es también muy importante porque no necesitan almacenamiento en refrigeración, congelación ni nada de eso. Se almacenan a temperatura ambiente y duran por muchos años. Desde el punto de vista económico, las leguminosas, bueno, los pequeños productores acá, ¿verdad? Ustedes saben que están teniendo muchos problemas para poder colocar su producto, porque obviamente tienen la competencia de las leguminosas importadas, que más que todo son frijoles. Entonces, es muy importante tratar de valorizar ese producto, o sea, darle otras oportunidades a los productos que venden. Entonces, al usarlo como proteína alternativa, ¿verdad? Les está abriendo opciones en el mercado. Las leguminosas son menos costosas que la carne y los lácteos, también tienen eso de positivo. Y además podríamos utilizarlos como alternativa para la soya, que para los que no trabajan tanto en la industria alimentaria, nosotros usamos demasiado la soya como ingrediente y ahorita es importada al 100%, ¿verdad? Que viene de países como China, como Brasil y como Estados Unidos. Entonces, con los problemas que tenemos de contenedores ahorita, ¿verdad? Las importaciones de soya han sido cada vez más caras, es un ingrediente esencial que cada vez está más caro y que pues nos abre una puerta acá para utilizar nuestras mismas proteínas producidas en el país. Desde el punto de vista funcional, es interesante que las leguminosas tienen mucha proteína, entonces podemos extraer esa proteína, ¿verdad? Utilizarla como concentrados o aislados, igual que como se usa ahorita la soya, y entonces nos puede ayudar en muchas aplicaciones alimentarias. Bueno, ahí se destartaló toda la presentación, ¿verdad? Pero vean que el proyecto, digamos, en el que nosotros estamos trabajando es más que todo tecnológico y la idea es el procesamiento y aplicación tecnológica de estas proteínas, ¿verdad? Estamos trabajando con 4 leguminosas distintas que son de la región nativas de Mesoamérica. El gandul, que no sé si lo conocen, es un frijolito blanco pequeño, el frijol mantequilla, el frijol cabecar, que este es el Phaseolus vulgaris común, frijol común, y el frijol cubá, que son los cubaces que conocemos, se llaman Phaseolus coccineus. De estos 4, lo que hacemos es extraer la proteína y los estamos
secando de dos formas para ver su efecto, con secado por aspersión y por liofilización. Y entonces obtenemos las harinas, ¿verdad? Y de estas harinas, por medio de la precipitación por punto isoeléctrico, obtenemos al final concentrados y aislados, que nos han dado como muchos resultados. O sea, yo lo traigo aquí, pero no me da chance de explicárselos todos, pero sí hemos visto que sí tienen mucho potencial al compararlos con la soya, que es el ingrediente por excelencia. Tienen muy buenas capacidades de emulsificar, lo cual eso les da mucha aplicación para hacer, por ejemplo, en salchichas análogas, ¿verdad? Que tienen grasa, o por ejemplo en queso cremas. También tienen aplicaciones, por ejemplo, en hacer mayonesas, que eso es muy interesante. Vemos que en la capacidad espumante generan muchísima espuma, ¿verdad? Que eso puede ser como sustituto de la proteína del huevo, que se utiliza mucho en merengues. En la capacidad de retención de agua, la verdad no vimos que fueran muy buenos, y también la solubilidad es algo que se tiene que mejorar, ¿verdad? Pero en la parte nutricional medimos la digestibilidad in vitro y vemos que tiene una digestibilidad muy similar a la de la soya. Entonces también eso es como a un punto en que quisiéramos mejorar. Aquí ustedes pueden ver las salchichas análogas, digamos, que hicimos de prototipos. Esta es la de soya, la que ven acá. Aquí usamos la proteína de frijol Cuba, y aquí usamos la de gandul. Y hemos obtenido buenas texturas, en realidad como buena apariencia, sí parecen salchichas. Este es un primer prototipo, entonces obviamente puede mejorar, ¿verdad? Desde el punto de vista de apariencia, pero sí se puede observar que definitivamente sí están haciendo su efecto tecnológico dentro de una aplicación. ¿Qué sigue? Pues lo que queremos es hidrolizar estas proteínas, ¿verdad? O sea, con la hidrólisis de la proteína es cortarla y mejorar las características tecnofuncionales, como la capacidad de retención de agua, como la solubilidad, ¿verdad? Queremos ver si también podemos mejorar la digestibilidad in vitro, como vieron que es un 75%, no es tan baja, pero también podría mejorarse. Entonces, eso es lo que queremos hacer, digamos, ahora en continuidad con el proyecto. Y para finalizar, ¿verdad? Hablarles un poco de que hay mucho mercado al respecto, ¿verdad? Con la pandemia del COVID-19, 42% de los consumidores cambiaron de hábitos y ahora están consumiendo muchísimo, buscando opciones de disminuir el consumo de proteína animal hacia proteína vegetal, ¿verdad? Vean que el 8% de los productos plant-based crecieron en solo 2 años, del 2020 al 2022, ¿verdad? En 2 años creció un 8%. Los latinoamericanos ya se están como también metiendo como en la misma ola, ¿verdad? Y ya vean que un 10% de los latinoamericanos se consideran flexitarianos, que los flexitarianos, si no han conocido el concepto, que ahora está también muy de moda, es como que estamos tratando de tener más conciencia, reduciendo la proteína animal y metiendo más frutas y vegetales. Un 8% vegetarianos, que es altísimo, y en realidad, y también vean que el veganismo va cada vez en aumento. Entonces, es un tema que está como muy en auge y que yo creo que nosotros, que estamos en una región productora de leguminosas, tenemos muchísimo potencial y que tenemos que seguir explorando y meternos a utilizar, digamos, este potencial que tenemos. Muchas gracias.